industrialización acá, de repente se hubiese logrado el socialismo más pronto en América. Porque para tú poder crear el socialismo, que fue el error de Rusia, en Rusia se hace un socialismo procomunista en un país que no era industrial, que era feudal. Y entonces, ¿quién montaba? Un tipo que se convirtió en rey de esa vaina, que era Stalin, y fascista porque imitaba el tipo de propaganda de guerra. Todos los navegadores esos rojos con negro los imitó Stalin de la propaganda nazi. Le encantó, se enamoró del método nazi para poder convencer masas y dominarlo. Y eso lo implantó Stalin. Parece mentira, que estudiar Stalin llegó a ser el mismo fascismo, pero con otro punto, otra óptica que la que hizo Hitler en Alemania o Mussolini. Pero evidentemente que él gana la guerra. Eso es importante. Si Hitler toma Rusia, hubiese conquistado el mundo, porque toma las mejores reservas de petróleo que hay en esa zona. Entonces, el episteme, y gracias a Stalin, se gana la guerra, el tipo fue implacable. Pero hay que reconocer que en ese momento, de lo que estábamos hablando, ahí hay una estructura de batimiento epistemológico entre las dos partes. O sea, hay una diferencia epistémica, ¿verdad? Sobre el pensamiento, y se encuentra una que quería ser, así como pasa con los Estados Unidos. O sea, hay un pensamiento encontrado contra otros, un conocimiento que se impone a una estructura de pensamientos. Y eso pasó en Venezuela con Miranda también. Él no le aceptaron las ideas avanzadas de Venezuela. Pero eso tiene que ver, claro, porque todo eso tiene que ver con la estructura del pensamiento. Claro, porque en ese momento era inadmisible que, por ejemplo, un barco de vida puede ser un general. Por eso lo traicionan, pero y eso participó Bolívar para que tú veas. Entonces, independientemente del contexto, Augusto Mijares, junto con Leonardo Núñez, un gran valenciano, ellos formaron, quizás son los predecesores de lo que se conoció como la historia revisionista. La historia revisionista, que nace después de los 40 y los 50, la historia revisionista, junto con Leonardo Núñez y Augusto Mijares, ellos crean la revisión de la historia, una historia más crítica, una historia más analítica, una historia más indagatoria, sobre todo una historia que se haga ver como una ciencia no exacta, propiamente dicho, sino una historia más funcional, más trabajada pedagógicamente hablando. Porque si una cosa hemos fallado, el problema de la educación venezolana es que las áreas de conocimiento en Venezuela han sido demasiado ortodoxas, no han sido suficientemente funcionales. Yo siempre he mantenido, por ejemplo, hay una materia que fue bachillerato, yo siempre luché contra ella, y siempre luchaba con los profesores de matemáticas. ¿Por qué se raspa tanta gente en matemáticas en bachillerato? ¿Por qué razón? Hay una razón muy sencilla, desde el punto de vista, una razón muy sencilla, que no hay una teoría de matemáticas. Una teoría matemática que sea funcional. Bueno, yo recuerdo aquellos viejos libros con los que yo estudié matemática en primaria y secundaria. ¿Cómo se llama ese autor? Baldor. Yo quisiera, Aurelio Baldor, cubano de nacimiento, pero formado en la Universidad de Cartagena. Baldor, el libro de Baldor hay una aritmética, hay una geometría y hay también, no recuerdo la otra. Bueno, cuando uno abre un libro de Baldor, se da cuenta que hay un marco teórico de las matemáticas. Por ejemplo, los estudiantes de bachillerato no saben para qué es un logaritmo. ¿Cuál es la aplicación práctica de un logaritmo en la vida real? ¿Para qué yo estudio logaritmos? ¿Para qué? Exacto. No es la funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad práctica de eso? ¿Con qué se come eso, pues? Sí. No saben, por ejemplo, para qué se usan ecuaciones. Los estudiantes, inclusive en la universidad, producto notable. La gente no sabe, por ejemplo, para qué sirve una ecuación de segundo grado. No saben para qué es eso. ¿Verdad? Yo todavía no conozco la fórmula. X es más o menos AB raíz cuadrada de 2A menos ABC sobre 2A. La gente no sabe para qué se usa eso. Baldor nos explica para qué se usa y para qué sirve
un excursión de segundo grado, es un marco teórico. Primero nos enseña cómo se hace, primer paso, segundo paso, tercer paso. Con esto se practica y se enseña las cuestiones. Ajá. Lo entiende en la práctica, en la vida real. 5 años, pero es material en física, uno ve todo lo que tiene que ver con electrón y Sí, la parte física de pura electricidad. Y tú cambias un filtro y dices, ¿cuál es tierra ahí? No sabes. No sabe, no entiende. Igualmente pasa, por ejemplo, a los estudiantes que llegan a la bachillerato a la universidad. Esa transición, por ejemplo. Lo primero que se han conseguido en análisis matemático 1 es límite y derivada. Y no saben para qué se usa un límite y una derivada. En la vida real, en la vida práctica, ¿por qué se come eso? ¿Verdad? No saben para qué eso. Entonces, así pasa con el inglés. 5 años de inglés bachillerato. Y sale a la no saben si yo en inglés. Y sale a escribirlo y redactarlo y entenderlo. Tiene que ser un curso para actualizar su conocimiento. ¿Verdad? Eso ha pasado desgraciadamente con la historia. La historia siempre ha sido la materia más fastidiosa, terrible, atrasada, pero la teoría tiene un lado. Una fe como gris. Una materia gris. No se ha enseñado para qué sirve la historia, para qué funciona la historia, por qué hay que aprender historia. O sea, yo estoy hablando de la parte pragmática de la historia, así como la parte pragmática del inglés y las matemáticas. ¿Y qué pasa con el castellano en bachillerato? No es posible que llevamos 5 años en bachillerato y no sepamos redactar una oración, hacer una carta, no sepamos escribir, no conocemos los órdenes ortográficos y acciones de los 80 para acá, porque Son se graduaron en bachillerato hasta los 70, se redactaron la vida. ¿Cuál es la moraleja de esto? Para decirle que la historia había pasado por esa silencia, por esa oscuridad. ¿Verdad? Mientras le enseñan la historia como ciencia funcional, como ciencia pragmática, ciencia crítica, ciencia analítica, lo entenderemos a más del país, a más de los demás. ¿Verdad? Entonces, la investigación histórica en Venezuela ha fallado sencillamente porque no hay un marco teórico de funcionalidad de la historia. ¿De acuerdo? Mientras no tengamos eso en la práctica, ¿verdad? No seremos auténticos pedagogos de la historia. ¿Verdad? ¿Por qué la investigación en las universidades es tan complicada, tan difícil? ¿Verdad? Porque no se enseña a investigar a nadie. ¿Verdad? No se enseña a investigar. Ahora menos, porque ahora con esos recursos de internet son mucho menos. Porque el informa, Mucho menos. Todo el mundo va partido a Google. Exacto. Entonces, eso es lo que le quería plantear con respecto a la investigación, por qué razón pasa esto. Entonces comenzamos, digamos, a la universidad, llegamos al doctorado y seguimos pariendo mellizos y anestesia para un proyecto de investigación. Porque no nos han cultivado esa cultura, para la redundancia, de la investigación. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En la próxima página hay otro tema, que se llama el contagio del SIDA. La siguiente página. Lo que le vamos a poner es la notificación. Sí, notificación. Porque cada cuando hablamos de la comunidad de trabajo,